Procesadores de dinámica. Compresores. Ejemplo. Metodología de trabajo. Determinar la variación dinámica inicial. La variación dinámica estará determinada por el punto mínimo y el punto máximo de la señal. En este caso, la variación dinámica inicial será de 12 decibeles. Fijar una variación dinámica a la salida. A elección. En este caso, utilizaremos 2 decibeles como variación dinámica de salida. Deducir la relación de compresión RT. La relación de compresión estará dada por el paso 1 dividido el paso 2. Ubicar el umbral de compresión, UC, en el nivel más bajo de la señal útil. En este caso, menos 12. Paso 1. Dinámica inicial 12 decibeles. Paso 2. Dinámica final a elección 2 decibeles. Paso 3. Relación de compresión 6:1. Paso 4. Umbral de compresión menos 12 decibeles. El punto 0 dB se encuentra 12 decibeles por encima del umbral. A este valor lo dividiremos por la relación de compresión. 12 dividido 6 es igual a 2. Estos 2 decibeles serán los que lograrán superar el umbral. 2 decibeles por encima del umbral será menos 12 más 2, 10 dB. El compresor trabaja sobre el umbral. Por consiguiente, este punto no se verá afectado, ya que se encuentra en el umbral. Menos 6 decibeles se encuentra 6 decibeles por encima del umbral. A estos 6 decibeles los dividiremos por la relación de compresión. 6 dividido 6 es igual a 1. La señal logrará pasar 1 decibel por encima del umbral. Menos 12 más 1 es igual a menos 11 decibeles. Observe la curva final obtenida con respecto a la original, trazada en color azul.
La curva obtenida es similar a la original. Presenta una reducción a escala, en este caso una escala de 6 es a 1. Ejemplo 2. Paso 1. Determine la variación dinámica inicial. La variación dinámica estará determinada por el punto de nivel más bajo y el punto de nivel más alto de la señal. En este caso, el nivel más bajo de la señal corresponde a menos 18 decibeles. El nivel más alto se encuentra en menos 6 decibeles. El espacio entre estos dos puntos será de 12 decibeles. Paso número 2. Fijar una variación dinámica a la salida. Esta variación dinámica será a elección. A modo de ejemplo, fijaremos una variación dinámica a la salida de 6 decibeles. Paso número 3. Deducir la relación de compresión RT. La relación de compresión será igual a la dinámica inicial dividido la dinámica final. Paso número 4. Ubicar el umbral de compresión, UC, en el nivel más bajo de la señal útil. En este caso, el umbral se ubicará en menos 18 decibeles. Observe el punto que se encuentra en menos 6 decibeles. El mismo está ubicado 12 decibeles por encima del umbral. Estos 12 decibeles serán divididos por la relación de compresión. 12 decibeles dividido 2 serán 6 decibeles. Esta señal superará en 6 decibeles el punto del umbral. Menos 18 más 6 será menos 12. El punto menos 12 decibeles se encuentra 6 decibeles por encima del umbral. Estos 6 decibeles serán divididos o atenuados en una relación de 2 es a 1. 6 decibeles dividido 2 serán 3 decibeles. Estos 3 decibeles lograrán superar el umbral. Menos 18 más 3 será igual a menos 15 decibeles. El punto ubicado en menos 6 decibeles se encuentra 12 decibeles por encima del umbral. Nuestra relación 2 es a 1 solo dejará pasar sobre el umbral 6 decibeles de esos 12. Por consiguiente, el punto ubicado en menos 6 quedará en menos 12 decibeles. Los compresores trabajan sobre el umbral. Las señales que se encuentren por debajo o en el umbral no se verán afectadas por la compresión. El punto menos 18 se encuentra en el umbral, por consiguiente no se verá afectado.
compare la curva final obtenida con la curva original. La envolvente se mantiene relativamente parecida, solo presenta una reducción a escala. Un limitador es básicamente un compresor con un ratio relación de compresión muy elevado, de manera que no permitirá el paso de señal sobre su umbral. Por ejemplo, una relación de compresión 24:1 trabajaría limitando la señal. Por cada 24 decibeles que intente superar el umbral, el compresor limitador permitirá el paso de 1 decibel. Una compuerta o gate es un procesador de dinámica que, a diferencia del compresor, trabaja por debajo de su umbral, en este caso llamado gate open. La compuerta o gate dejará pasar la señal que supere el umbral determinado por el usuario, eliminando o atenuando aquella que quede por debajo del umbral. Observe el siguiente ejemplo. Para la pista de bombo que se presenta en pantalla, ubicaremos un umbral o gate open en -6 decibeles. La señal de bombo que supere ese umbral no se verá afectada. Aquellas señales que caigan por debajo del umbral, la compuerta o gate las eliminará. La señal de bombo que se encuentra en 0 dB no se verá afectada, por consiguiente, el bombo no se verá interrumpido. La señal de bombo que se encuentra en -1 decibel supera el umbral establecido, por consiguiente, el bombo no se verá interrumpido. El bombo ubicado en -10 decibeles cae por debajo del umbral establecido, por lo tanto, el gate o compuerta lo eliminará. En pantalla se observa la forma de onda correspondiente a la señal registrada por un micrófono de bombo. El micrófono de bombo ha captado el redoblante, situación que es habitual. Para limpiar la pista, deberemos eliminar el sonido del redoblante. Identificaremos el bombo más suave. El bombo más suave se encuentra en -1 decibel. Deberemos ubicar el gate open o umbral de la compuerta debajo de este nivel, teniendo en cuenta que el mismo debe encontrarse sobre la señal que se desea eliminar. Los tiempos de attack y release en compresores y compuertas definen la velocidad de reacción del procesador.
Tiempo de ATAC en compuertas. Observe que si aumentamos el tiempo de ATAC, sucederá lo siguiente. El tiempo de ATAC es el tiempo de reacción del procesador. Si incrementamos el tiempo de ATAC, la compuerta no abrirá en forma inmediata. Antes de hacerlo, esperará a que transcurra el tiempo determinado por ese control. Tiempo de release en compuertas. El tiempo de release es el tiempo que tarda en interrumpir la señal. Si establecemos un tiempo de release largo, la compuerta no interrumpirá la señal hasta que se cumpla dicho tiempo. Los controles ATAC y release se expresan en tiempo, usualmente en milisegundos. El gate o compuerta trabaja por debajo del umbral, a diferencia del compresor que lo hace por arriba del umbral. Deberemos establecer el equivalente al threshold o umbral de compresión, que en este caso se va a llamar gate open. A modo de ejemplo lo ubicaremos en -8. La compuerta dejará pasar todas las señales que superen este umbral o gate open. Por ejemplo, una señal de bombo que se encuentra a -4 supera el umbral. Cuando las señales superan el umbral, la compuerta abre, dejando pasar la señal. Una vez que la señal cae por debajo del umbral, la compuerta cierra, impidiendo que suenen todas las señales que se encuentran por debajo del umbral. El resultado, una vez aplicada esta compuerta, sería el siguiente. Este bombo se encuentra en -10, o sea está por debajo del umbral, y como no alcanza a superarlo, la compuerta no abrirá. Es decir, el gate o compuerta va a eliminar este bombo. El resultado sería el siguiente: silencio total. Cuando la señal vuelve a superar el umbral, la compuerta abrirá dejando pasar la señal, hasta que la misma caiga por debajo del umbral. Una vez que la señal caiga por debajo del umbral, la compuerta volverá a cerrar, muteando, apagando las señales que se encuentran por debajo de este umbral. Es decir, esta compuerta va a efectuar una limpieza sobre la señal, muteando o apagando todas las señales que caigan por debajo del umbral. Involucrando los tiempos de ATAC y release, por ejemplo el tiempo de ATAC en una compuerta es el tiempo que tarda en abrir la misma. Si definiéramos un tiempo de ATAC largo, la compuerta va a esperar ese tiempo antes de abrir. Por ejemplo, 4 milisegundos. Si la señal supera el umbral, la compuerta esperará esos 4 milisegundos antes de abrir. Es decir, va a recortar parte de la señal. Cortó o eliminó los 4 milisegundos que tardó en abrir. El tiempo de ATAC es el tiempo que tarda en abrir la compuerta. Por el contrario, el tiempo de release será el tiempo en que tarda en cerrar la compuerta. Cuando la señal cae por debajo del umbral, la compuerta idealmente se cierra inmediatamente, excepto que yo incremente o aumente el tiempo de release. Por ejemplo, ubiquemos un tiempo de release de 200 milisegundos. Cuando la señal caiga por debajo del umbral, la compuerta va a esperar 200 milisegundos antes de cerrar. Todo lo que se encuentre comprendido en ese tiempo quedará sonando, debido a que la compuerta aún no cierra. Si disminuimos el tiempo de release, la compuerta cerrará más rápido. El efecto es lograr una limpieza total de la señal no útil. Deberemos ser cuidadosos a la hora de ubicar el umbral. Recuerden que solo quedará sonando la señal que se encuentre por encima de este.